Fueron trenes muy especiales antaño y ahora se van a recuperar para el servicio activo. Los míticos Alaris regresarán a nuestras vías y ya tienen los primeros destinos, pues Renfe cambiará los criticados trenes entre Zaragoza, Logroño y Pamplona en 2025 con este modelo tras un anuncio del ministro Óscar Puente en el que se ha reconocido un secreto a voces: que el servicio que se prestaba desde principios de este año con los Civia no era el idóneo. Los pasajeros de las líneas ferroviarias que conectan Zaragoza con Logroño y Pamplona contarán desde primeros de 2025 con trenes mucho más acordes a las condiciones que exige un viaje de media distancia tras unos meses de difícil convivencia con los Civia. Trenes de cercanías que fueron destinados a reforzar una línea saturada y que llegó a ofrecer la necesidad de que no pocos viajeros tuvieran que hacer esa ruta de pie, algo muy criticado desde el primer día, pero que fue defendido desde el Ministerio. La falta de trenes en una flota muy justa desde hace años obligó a Renfe a hacer ese extraño movimiento que por fin en unos meses quedará para el recuerdo. Los Alaris son capaces de alcanzar una velocidad de 200 km por hora y ofrecen 171 plazas sentadas y 2 para personas con movilidad reducida. Y aquí sí parece que no se venderán billetes para viajar de pie. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Estos históricos trenes de la serie 490 han sido remodelados durante los dos últimos largos años por la operadora ferroviaria y se irán incorporando al servicio a un ritmo de 1 o 2 al trimestre desde enero de 2025 y hasta que se complete la actualización de los 4 convoyes que viajan a diario en cada sentido del Zaragoza-Pamplona, sustituyendo a los 2 trenes Civia, uno por sentido, que permitían una capacidad máxima de 600 personas frente a las 392 del tren de la serie 470, el otro tren que aún se mantiene en 6 de las conexiones diarias. En ambos vehículos las plazas sentadas son similares, alrededor de 220, una saturación en esta ruta que fue a peor por los abonos gratuitos y que obligó a esa drástica decisión de trasladar trenes pensados para cercanías, con el problema de que muchos pasajeros tuvieran que ir de pie o sentados en el suelo, algo que levantó una gran polémica con la negativa del Ministerio a aceptarlas y que ahora sí ha reconocido que no eran los adecuados. Una causa de fuerza mayor que en el próximo enero empezará a quedar atrás. Los nuevos trenes cubrirán el trayecto entre Pamplona y Zaragoza, tras una profunda remodelación y no poco tiempo en dique seco. De hecho, según explicaciones del propio ministro, ha sido mucho más que una puesta al día, una completa reforma tras haberlos vaciado y que textualmente han quedado espectaculares. Trabajos realizados en la base de mantenimiento integral de los Prados, en Málaga, que se han alargado más de lo deseado, 2 años, pero que permitirán el uso de este tren en varias líneas. Un modelo al que se unirá el otro actualmente en vías de renovación y que llegarán para mitad de 2025, los Talgo S107, antiguos Trenotel y que ya se ha anunciado, al menos en parte, cubrirán el trayecto de Logroño a Madrid por Zaragoza, alcanzando, aseguran, velocidades de hasta 300 km/h. Trenes renovados que llegarán como agua de mayo a una flota de Renfe que se ha quedado muy pequeña y que tras la larga y complicada llegada de los Abril sigue siendo muy justa. Ojalá que estos nuevos trenes reconvertidos y puestos al día supongan un alivio para unos servicios que también ayudarán a otros puntos del país y que ya están a la vuelta de la esquina. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.